nombre es Jorge Fuentes y esta es la prueba asincrónica de química. El título de mi presentación es Química, una forma de comprender la realidad. Vamos a ver algunos conceptos importantes como el del átomo. El átomo es la pieza más pequeña de un elemento que mantiene su identidad química. Las moléculas es la parte más pequeña de una sustancia que conserva sus propiedades físicas y químicas. Está formada por la unión de dos o más átomos. Un ion se forma cuando se eliminan o se añaden electrones a un átomo, dando origen a una partícula cargada. Estos conceptos nos permiten comprender cómo están formadas las sustancias que se utilizan en la práctica experimental. Tenemos también la clasificación de la materia. Recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea y ocupa volumen y espacio. Tenemos las mezclas, que son combinación de dos o más sustancias puras que conservan sus propiedades. Tenemos las mezclas homogéneas, que son de composición uniforme, donde no podemos ver sus componentes a simple vista. Y las mezclas heterogéneas, que son de composición no uniforme y podemos ver sus componentes. En la clasificación de la materia también tenemos a las sustancias puras, que es materia que tiene propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. Entre las sustancias puras tenemos a los elementos, que son sustancias que no pueden descomponerse en otras más simples por medios químicos, y los compuestos, que son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos. En esta imagen tenemos un pequeño esquema que nos ejemplifica las sustancias puras y las mezclas. También tenemos la densidad. Algunas sustancias flotan y otras se hunden. Esto se debe a una propiedad física llamada densidad. Lo podemos observar al mezclar distintos líquidos como el agua y el aceite. El aceite, al ser menos denso, flota en el agua. La densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. La densidad de los sólidos suele expresarse en gramos por centímetro cúbico. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Y aquí tenemos una pequeña imagen que nos muestra la densidad de distintos líquidos y cómo interactúan flotando uno sobre otro. ¿Qué son las cifras significativas? Las cifras significativas representan la cantidad de dígitos confiables en un resultado de medición y reflejan la precisión del instrumento utilizado. Cuantas más cifras significativas proporciona un instrumento, mayor va a ser la precisión de la medida. Tenemos aquí como ejemplo una regla que todos conocemos, una bureta y una pipeta, siendo la regla la menos precisa y estas dos las más precisas a la hora de darnos mediciones. Reglas de cifras significativas en operaciones matemáticas. En las sumas y las restas, el resultado debe tener el número de decimales que el número con menos decimales. Veamos, por ejemplo, aquí 12,11 más 0,3 es igual a 12,4. Tomamos como referencia el 0,3 que tiene menos decimales. En la multiplicación y la división, al multiplicar y dividir, el resultado tiene el mismo número de cifras significativas que la medición con menos cifras significativas. Podemos ver este ejemplo, el área de un rectángulo cuyos lados miden 6,221 y 5,2. Esto lo multiplicamos, nos da como resultado 32,3942, pero recordemos que solo utilizamos la cantidad de cifras significativas que la medición con menos cifras significativas. Entonces solo utilizamos 2. En este caso nos queda como resultado 32 centímetros cuadrados. Ejemplos cotidianos. Si queremos medir la leche en una receta y nos dice que agreguemos 125,2 mililitros de leche y luego nos dice que agreguemos 30,2 mililitros de leche y al final 2 mililitros de leche, esto lo podemos sumar y utilizamos, recordemos, para sumas y restas el resultado debe tener el mismo número de decimales.
que la cifra con menos decimales. En este caso el 2 no tiene decimales, entonces no ocupamos los decimales. Y utilizamos la regla del redondeo. Nuestra última cifra significativa es el 7 y el que sigue es un decimal. Como este número es mayor que 5, le agregamos un 1 a nuestra cifra significativa, dejándolo en 158 mililitros de leche. O si queremos servir jugo en 4 vasos, tenemos litro y medio de jugo entre 4 vasos. Esto es una división. Y recordemos que utilizamos las cifras significativas con el número con menos cifras significativas. En este caso, el número con menos cifras significativas es el 4, por lo que nos quedaría solo una cifra significativa. El resultado es 0,375. Pero como solo vamos a utilizar una, nos revisamos si el número siguiente es mayor que 5. En este caso sí, es un 7. Entonces agregamos un número a nuestra cifra significativa. Recordemos que el 0 no cuenta como cifra significativa. Entonces nos quedaría que para cada vaso es 0,4 litros de leche. Ahora, el estudio de caso. Dice, en un taller de carpintería se evalúa un bloque rectangular de madera como parte del control de calidad de materiales. Para la medición se utilizó una cinta métrica de taller, por lo que las medidas se expresan con 3 cifras significativas. Nos dan varios datos. Nos dan la masa del bloque, que es de 2,13 gramos. Nos dan las dimensiones hechas por la cinta, que fueron de largo 12,0 centímetros, de ancho 5,20 centímetros y de alto 3,60 centímetros. Lo que nos piden de primero es calcular el volumen. Sabemos que el volumen se calcula largo por ancho por alto. Esta multiplicación, bueno, sustituimos los valores, ¿verdad? Por los que nos dieron anteriormente y el resultado es 224,64, pero nosotros solo usamos 3 cifras significativas, porque es lo que nos está dando la regla. Entonces eliminamos los decimales. En este caso, vemos que después del 4 hay un 6, es un número mayor que 5. Entonces agregamos un 1 a nuestra cifra significativa y nos quedaría que el volumen es 225 centímetros cúbicos. Nos piden determinar la densidad. Recordamos que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Dividido entre volumen. Entonces sustituimos los datos y vemos que el resultado nos da muchos dígitos, dígitos que no necesitamos, solo 3 cifras significativas. Entonces recordamos que el 0 no nos sirve como cifra significativa y utilizamos el 9, 4, 6. En este caso, como el número que sigue de nuestra última cifra significativa es mayor que 5, agregamos un 1 y nos quedaría que la densidad es de 947 gramos sobre centímetro cúbico. El siguiente nos pide pasar de las unidades que tenemos anteriormente a kilogramos por metro cúbico. Aquí tenemos que recordarnos las equivalencias de que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos y que 1 metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Vamos a utilizar esta operación donde ponemos gramos sobre centímetro cúbico como una división para poder cancelar las unidades y al final nos queda que la densidad en kilogramos por metro cúbico es de 947. Recuerden que nosotros cancelamos gramo con gramo y centímetro cúbico con centímetro cúbico para obtener las medidas, las unidades deseadas, perdón. Ahora nos piden pasar de eso que ya obtuvimos a libras sobre galón. Entonces tenemos las equivalencias. 1 kilogramo es igual a 2.205 libras y 1 metro cúbico es igual a 264,17 galones. Hacemos lo mismo que en el procedimiento anterior. Ponemos nuestras unidades como fracción para poder cancelarlas. Cancelamos kilogramo con kilogramo, metro cúbico con metro cúbico y nos quedaría libra
y galón, que es lo que queremos. Y el resultado nos da, de estas multiplicación y división, nos da 7,90 libras sobre galón. Esa es la densidad de nuestra madera. Ahora, ¿por qué con tres cifras significativas nuestras mediciones? Bueno, todas las mediciones de este ejercicio fueron brindadas con tres cifras significativas porque fueron los resultados expresados de la cinta métrica inicial. Recordando la regla para la multiplicación y la división, vimos que anteriormente, donde el resultado debe estar expresado con la misma cantidad de cifras significativas que la medición con menos cifras significativas. Y desde el inicio nos dijeron que solo tres cifras significativas. La última parte de nuestro caso de estudio decía: complete el siguiente cuadro utilizando la densidad obtenida y compare con las dimensiones de tres líquidos diferentes y determine si el material flotaría o se hundiría en cada caso. Bueno, el etanol nos dicen que tiene una densidad de 789. Nuestro bloque de madera tenía una densidad en kilogramos de 947. Vemos que la densidad es mayor a la del etanol, entonces se hundiría. El agua tiene una densidad de 1000. Nuestro objeto solo tiene de 947, entonces flotaría. La glicerina tiene una densidad de 1280, mayor que la del agua, entonces nuestro objeto flota porque es menos denso. Aquí están mis referencias bibliográficas. Muchas gracias.